Damos un aplauso al Señor, los que estamos aquí, los que estamos en nuestras casas, los que están en su vehículo, todos los que nos están viendo de mañana, de tarde, de noche, cuando sea, dígale: Señor, nombre no hay más grande que el tuyo. Señor, tú eres el que tienes el poder para cambiar las cosas, para hacer realidad lo que a nosotros nos es imposible. Señor, en esta mañana, en este día, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y agradecemos, Dios, una mañana nueva en la cual tus misericordias se renuevan. Agradecemos, Señor, que podemos abrir nuestros ojos a la luz de un nuevo día y decir: Dios lo ha hecho para mí. Dios ha hecho esto para nuestro disfrute. Dios ha hecho este nuevo día, lo ha creado para nosotros. Señor, y te damos gracias por ello. Y sabemos, Dios, que la palabra que hemos estado proclamando aquí desde el primer momento, desde el estudio bíblico, Señor, en las redes sociales, desde los cánticos, desde el recibimiento, el calor del amor, Señor, y la amistad y la coinonía que nos da tu Espíritu, Señor, esa palabra ya está sembrándose en nuestros corazones. Y yo te pido que continúes hablando a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, bendice a todos los que han hecho de alguna manera posible este encuentro. Te pido, Señor, que bendigas el ministerio de adoración, de audiovisual, nuestra junta, mayordomos, ecónomos, todos los que de alguna manera, Señor, tenemos un sentido de ministerio y vocación hacia esta tu casa, pero sobre todo hacia el reino, Señor. Señor, que podamos de alguna manera con nuestra finitud, con nuestros defectos, Señor, como quiera, proclamar las bondades del Rey, para que tú, Señor, hagas el cambio en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús decimos amén. Hoy llegamos a la culminación de nuestra serie Nada te faltará. Y leemos del Salmo 23. Y lo vamos a refrescar un poquito y lo vamos a leer completo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Hermanos y hermanas, nada es nada, ¿sabe? No es que me falta un poquito de aquí y un poquito de allá. Nada es nada. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a aguas tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo honor a su nombre. Y aunque camine por valles de sombra, ningún mal temeré. Escúcheme, otra vez como el nada, ¿se acuerdan? Nada es nada. Ninguno es que, ninguno. No es un mal pequeñito aquí o otro mal allá. Ninguno. Ningún mal temeré. Porque ¿quién va conmigo? ¿El enemigo? Porque tú, Yahvé, Roy, ¿se acuerdan? Yo soy el que soy, el pastor, va con nosotros. ¿Y qué nos defiende? Su vara y su cayado. Ay, se me olvidó el bastón. Tu vara y tu cayado me dan confianza o me defienden, ¿verdad? Recordamos, la vara, ¿para qué? Para ahuyentar los que nos quieren hacer daño, y el bastón, ¿para qué? Para que con el lado curvo, ¿verdad? Estercita está muy lejos, se me está yendo, pues tengo que alarla así y traerla a mí, dice el Señor. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con aceite la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida, y en la casa del Señor estaré por largos días. Mi versión aquí dice, mire qué cosa linda: en la casa del Señor estaré por días sin término. Mire qué cosa bella. ¿Qué quiere decir eso? Siempre. En esta vida y en la eternidad.
La semana pasada aprendimos que los recursos de Dios nos dan confianza. Y aprendimos que Dios cuenta con 2 recursos particulares o fundamentales para poder conducirnos de manera segura hasta nuestro destino. Y recuerdan que 2 de esos recursos eran la vara y el bastón. Y recuerdan que hablamos de que a nosotros tal vez nos han enseñado que la vara es ¿para qué? Para darnos fuete, para castigarnos. Y aprendimos que la vara del pastor no es para castigarnos a nosotros. La vara del pastor es para ahuyentar a los que vienen a hacerle mal a las ovejas. Y aprendimos que el bastón es el recurso amoroso de Dios para atraernos a Él cuando nos estamos alejando. El Salmo 23 habla de un transitar por el desierto. Y el desierto en la Biblia es metáfora de vida, de la vida, de los caminos largos que muchas veces son solitarios, peligrosos, de carencias, de necesidades. Y esos peligros del camino en muchas ocasiones nos producen mucho temor. Y mientras el pueblo de Dios transitaba por el desierto para llegar a la tierra de la promesa, para llegar a ese destino que Dios nos tiene preparados, de la misma manera que sucede cuando los pastores llevan unas ovejitas de un lugar a otro en el desierto, el buen pastor, Yahvé Roy, tiene que cuidarnos en ese tránsito. Tiene que defendernos en ese caminar de la vida. Y tiene que protegernos en ese caminar difícil de la vida para que podamos llegar como sanos y salvos al destino que Él tiene para nosotros. Y el viaje de la vida a veces para mucha gente es tan incierto y nos produce tanta ansiedad el futuro. ¿A quién no le produce ansiedad el futuro aquí? ¿Y usted sabe lo que pasa? Que cuando nos produce tanta ansiedad el futuro, no podemos mirar a Él con optimismo. Perdemos la esperanza y perdemos la alegría del porvenir. Mire, la gente que vive con la mente en el futuro no disfruta el presente. Y el problema es que no lo disfruta él o ella y no lo disfruta nadie que está alrededor de ellos. Y entonces dejamos de disfrutar el viaje que estamos dando con el buen pastor. Porque estamos más preocupados por el futuro que por vivir el presente. Y lo que pasa es que el futuro es el resultado de nuestro presente. Y si yo no tengo mi mente y mi corazón puesto en mi presente y en quién va conmigo en el camino, no estoy construyendo para el futuro. La experiencia de pandemia que estamos viviendo es un ejemplo excelente de esto que estamos hablando. Este viaje, este trayecto, para muchas personas se ha convertido en algo tan incierto y tan amenazante que se nos hace difícil ver que Dios nos está pastoreando, que Dios nos está acompañando con vara y bastón, ¿sabe? Con vara y bastón en mano. Con una para defendernos de estos peligros y con otra para que cuando divagamos y nos alejamos de Él, Él pueda ¿qué? Traernos así. Si nos da trabajo percibir esa presencia que provee y que cuida, mucho más trabajo nos va a dar pensar que al final de este desierto nos espera una victoria sobre el mal. Nos espera un lugar seguro en el cual
no nos va a faltar nada. Si a usted le da trabajo ver a Dios caminando con usted, protegiéndole, proveyéndole, conduciéndole a lugares de descanso para fortalecerle, a aguas tranquilas, si a nosotros nos da trabajo ver eso, mucho más trabajo nos va a dar creer que al final del desierto hay un lugar de plenitud y esperanza para nosotros donde no nos va a faltar nada. A veces el viaje de la vida, nuestro viaje por la vida, es tan difícil que nuestros ojos no pueden permanecer abiertos ni nuestros sentidos apercibidos al cuidado y la provisión de Dios. En medio de todas las limitaciones que hemos tenido y de los peligros que acechan nuestra salud y nuestra economía, en medio de la angustia emocional que muchos sentimos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Podrían ustedes, no me la van a decir, pero se la van a decir ustedes mismos, podría usted identificar, aunque sea una, no le estoy pidiendo mucho, una cosa positiva que usted haya visto que Dios ha hecho en su vida a través de estos 6 meses de pandemia? Una, yo no le estoy pidiendo mucho, una. Yo le voy a ir compartiendo, no se asusten, que voy a ir rapidito. 8 que yo he identificado en mi vida. Primero, me ha dado más tiempo para estar en mi casa con mi familia. Lo que pasa es que hay personas que tienen tanto rollo en sus casas que prefieren estar en la calle. Resuelva el problema que tiene en su casa para que pueda ver el valor de estar en su casa con su familia. El que tenga oídos para oír, ¿verdad, Luisito? Que oiga. Me ha dado más tiempo para reestructurar mis disciplinas espirituales. Mire, no esté en su casa por estar pegado de Netflix nada más. Cuide su salud espiritual con la misma fuerza que usted está tratando de cuidar su salud física. Con esa misma desesperación que andamos mirando a todo el mundo y midiéndole los 6 pies de distancia. Y la mascarilla, que a veces en el supermercado uno se mueve y la gente no te da ni la oportunidad de tú acomodarte bien cuando ya te están regañando. Con esa misma fuerza, con esa misma determinación, cuide su salud espiritual. Porque ¿de qué me vale cuidar mi vida si voy a perderla para la eternidad? He podido reforzar entonces, hablando de ese segundo elemento, mis costumbres de oración, de lectura devocional, de estudio de la palabra. Yo creo que este ha sido uno de los regalos más grandes que la cuarentena me ha dado a mí, a pesar de todo el trabajo que he tenido. Tercero, me ha permitido inventarme mis propios espacios de retiro espiritual. Cuarto, me ha permitido desempolvar mis viejas destrezas profesionales para ponerlas al servicio de la iglesia. Quinto, me he sentido absolutamente cuidada y protegida por Dios. Con eso quiero decir que Dios ha cuidado y protegido mi vida, pero mi familia de aquí, de la iglesia, y mi familia de la universidad, que son también mis ovejas. Ustedes saben que al principio de la pandemia, pues yo tenía un viajecito para Italia en el mismo medio de la situación, y ustedes estaban sufriendo más que yo, ¿verdad? Sexto, me ha permitido mirar lo que está pasando de manera global y percibir que al final de todo esto podríamos tener una humanidad más humanizada, una humanidad más sensible, un planeta
que necesitaba un descanso del frenesí con que los humanos lo estamos maltratando. Llevo 6, me faltan 2. Me he permitido empezar a ver con optimismo lo que yo he soñado y de lo que he venido hablando en todos estos años de ministerio. Una iglesia sin fronteras. Una iglesia que no espere que la gente venga. Porque los últimos años, sí, décadas de la iglesia se ha conformado a poner aires acondicionados y sillas cómodas para que la gente venga, porque eso nos ahorra el trabajo de nosotros ir. Y hoy, gústenos o no, los medios digitales nos permiten a nosotros llegar a la casa, como decía Esthercita, llegar al carro, no importa, donde quiera que la gente esté, salirle, casi invadirle su privacidad cuando le salimos en el teléfono, le salimos en la computadora. Y no me refiero solo a nosotros, la iglesia de Levitown, a la iglesia de Cristo. Que haga lo que tiene que hacer por ir y no espere que la gente venga. Y por último, aún en los que han sufrido la pérdida de seres queridos en manos del COVID, yo no dudo, no tengo duda que Dios les va a fortalecer. Y que Dios nos va a ayudar a comprender la finitud humana, que sea por el COVID o por cualquier otra razón. El momento de encontrarnos con el Señor nos va a llegar. Eso no quiere decir que uno anda por ahí provocándolo. ¿Sabe qué es lo importante? Lo importante es vivir de manera que estemos preparados para morir. Y mucha gente le teme a la muerte porque no ha vivido de manera que esté preparado y preparada y tenga certeza del encuentro con Dios en ese momento. Así que haga usted su propia lista. A lo mejor yo le he demostrado que puede haber más de una cosa buena. Haga ese ejercicio. Haga una lista no de lo que le ha faltado. Mire, eso usted lo está diciendo y pronunciando todo el día. Me falta esto, me falta aquello. No, deténgase, haga una lista. No de lo que ha perdido, no de las cosas a las que le tiene miedo. Haga una lista de lo que ha ganado. Haga una lista de lo que Dios le ha dado, aunque sea una sola cosa. Si usted identifica una sola cosa diaria, cuando termine el año, usted va a haber identificado 365 razones por las cuales darle gracias a Dios. Y con eso llegamos al punto en el Salmo y en esta etapa de nuestra vida, en el cual ya no se trata del camino. Ahora se trata del destino. ¿A dónde nos conduce el pastor? ¿A dónde nos conduce Dios? ¿Qué vamos a encontrar una vez lleguemos a ese destino que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Qué vamos a encontrar? Mira, la palabra de Dios, el Salmo de hoy nos dice, óigame, esos últimos 2 versos del Salmo que estamos trabajando hoy, 5 y 6, nos dice qué es lo que vamos a encontrar. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Eso es lo primero que vamos a encontrar. Después unges mi cabeza con aceite y mi copa está llena, rebosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Es hermoso porque el pastor,
Dios, el pastor, del que hemos aprendido, que nos acompaña con vara y cayado, es quien nos guía. Pero también es el anfitrión. Ese pastor nos guía, nos conduce, nos provee, nos protege, pero también, ¿sabe qué? Nos está esperando en la casa. En su casa, con un banquete servido que Él mismo ha preparado para ti. Usted sabe, ustedes nunca los han invitado a alguien especial, los ha invitado y usted se siente como un 4 de julio porque lo han invitado o la han invitado a una cena en una, ¿verdad? Una familia o una casa o una gente importante. Y uno llega como emocionado. Al final de este camino por el desierto, esa es la idea. Que cuando lleguemos a donde Dios tiene preparado ese banquete, sintamos la emoción de estar en la casa del Padre. Donde Él con sus propias manos ha preparado todo lo que necesitamos. El Padre nos espera en su casa. ¿Y cómo te espera en su casa? Lleno de moretones, de golpes del camino, deshidratado, enfermo. Te espera sano y salvo porque Él mismo te ha acompañado. Porque el Padre confía en el buen pastor que es Jesús, que dice en el Evangelio de Juan, Jesús en su oración dice en el Evangelio de Juan, todos los que me diste, los he cuidado hasta aquí. El Padre confía que Jesús nos conducirá a su casa y a sus moradas. Eso quiere decir a lo que Dios tiene preparado para nosotros, tanto en esta tierra como en la eternidad. Ahora vamos a ver. Cuando lleguemos a ese lugar, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hemos hablado a la saciedad del viaje. Llevamos 4 semanas. Hemos hablado por 3 semanas del viaje, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar. Primero, me parece increíble, vamos a encontrar que el Padre nos recibe. No nos recibe cualquier persona, nos recibe el Padre, nos recibe Dios. Segundo, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? La mesa servida. Imagínense, me encantaría poder tener una mesa bien grande aquí servida e invitarlos a sentarse. Ya lo tendremos, ya lo haremos, ¿verdad? Nos espera la mesa servida. La mesa es lugar de encuentro, lugar de alimento. Alimento para el cuerpo y alimento para el alma. La mesa que evoca la mesa donde celebramos con Cristo su muerte y su resurrección. La mesa servida. Mire, la mesa es más lugar de encuentro y sanidad para el alma y las relaciones que hasta para el alimento físico. ¿Cuántos de ustedes en una mesa bien chévere, de familia, de encuentros importantes, no se pone a hablar con el que está al lado y se le olvida comer? Porque para el ser humano es más alimento para el alma las relaciones restituidas que el mismo alimento físico. Así que lo importante de esta mesa y la razón por la cual el Salmo dice en presencia de mis angustiadores es porque no es solo y de mis enemigos, porque no es solo una mesa que nos va a alimentar el cuerpo, es una mesa que nos va a restituir las relaciones dañadas. Ahí nos quiere llevar Dios. Y le voy a advertir algo, esta parte está un poquito complicada. Otra cosa que vamos a encontrar en la casa del Padre y en la mesa es que vamos a encontrar gente buena, vamos a encontrar nuestra familia, pero también vamos a encontrar lo que nos han hecho sufrir. Lea bien, no lea selectivamente. En presencia de los que me han angustiado.
Si tú no quieres ver los que te han angustiado, tienes un serio problema. Es más, decía el Evangelio de Juan, que amar los que nos aman es ¿qué? Fácil. Amar los que no nos aman, ahí es donde está la clave de el hombre y la mujer que tiene el Espíritu de Dios y lo deja obrar en su vida y a través suyo. Poder sentarnos a la mesa con el que nos ama y con el que no nos hace bien. Esta vez en ese encuentro Dios nos pone en un lugar de honra, de dignidad, frente a los que en algún momento nos han humillado, nos han maltratado, nos han hecho o nos han deseado mal. Porque la mesa es lugar de reconciliación. Mire, la mesa en las familias es en donde tratamos de resolver los problemas. Si usted no se siente listo para reconciliarse con la gente que ha tenido problemas, usted va a tener un problema aún mayor. Porque en ese lugar a donde Dios nos conduce, que no necesariamente tiene que ser un lugar geográfico o un edificio como este, ese lugar puede ser un estado interior, un estado espiritual. A ese lugar Dios no nos lleva para continuar enemistados. Nos encanta leer ese verso. Wow, Dios me va a honrar, me va a hacer justicia. Y ahí van a estar los sinvergüenzas porque Dios los va a humillar cuando me trae a la mesa. Mire, no se equivoque. Dios no quiere humillar a nadie. Dios quiere restaurar relaciones. Dios quiere que su pueblo esté en paz y en armonía. Dios no puede ser un Dios amoroso si va a humillar a Ramonita con mi presencia. Porque Dios ama tanto a Ramonita como a Ibeliz. Y yo le voy a preguntar a ustedes, como le preguntó Jesús a los hombres que acusaron a la mujer de adulterio: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho en algún momento en nuestra vida algo que ha humillado a una persona o que la ha hecho sentir mal? ¿No será que cuando nosotros lleguemos ahí, nosotros somos los enemigos de otras personas? Ojo, que cuando señalamos con uno, 3 nos señalan a nosotros. Así que si queremos ser ovejas del buen pastor, tenemos que tener el corazón sencillo, noble y humilde de las ovejas. No se nos olvide. Por eso es necesario que el camino de la vida sea a veces largo y difícil para irnos purificando. A veces los tramos cortos no nos son suficientes para sanar y arreglar lo que hay podrido en nuestro corazón. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Vamos a encontrar 2 cositas más. Unción. Qué bello, ¿verdad? Claro, nos va a ungir después que se formó el revolú con los enemigos. Unción. Y yo me imagino, perdónenme que me quedé como pegada en eso. Yo me imagino al llegar y todo el mundo mirando: espérate, ahí está Rosalina. Yo quiero la otra silla, aquella de allá, la que está lejos de Rosalina. Y se forma este revolú. Y cuando por fin ya todo el mundo esté ubicadito y reconciliado, entonces y solo entonces Dios te puede ungir. Dios no te va a ungir cuando estás enemistado. No esperes lo contrario. No esperes el orden en reversa, ¿sabes? No lo esperes. Llegar a la casa del Padre y poder decir que el Padre nos unge una vez hayamos llegado. El aceite
en la antigüedad se usaba para dos cosas. Bueno, se usaba realmente para tres cosas. Se usaba para lo que tenía que ver con la cocina y todo eso, cocinar, que lo usamos también nosotros. Se usaba para lo que nosotros lo usamos todavía, que es para propósitos medicinales. Bueno, se usaba para cuatro cosas, pero la cuarta pues no aplica aquí, pero se usaba también para ungir a los muertos, ¿no? Para la parte del embalsamado y de la preservación. Pero se usaba para cocinar, se usaba para embalsamar, se usaba para alumbrar, tiene muchos usos. Pero uno de los usos más importantes y a los que hace referencia el texto es la salud y la unción de Dios. La unción que tiene que ver con los escogidos. La unción que tiene que ver con el Espíritu Santo. Símbolo de presencia de Dios. Sobre sus escogidos era el aceite. Encontramos entonces allí, en la casa del Padre, después del largo camino, la reconciliación en la mesa y la unción. Dios nos recibe y hace un rito. Mire qué linda la metáfora esta. Dios hace un rito que incluye darnos salud y el bienestar que necesitamos, pero más que nada incluye que Dios se acerque a nosotros con aceite y nos diga: yo te he separado para mí. Y ahí no llega cualquiera, ¿sabe? A esa mesa llegó el que se dejó, el que quiso hacerse oveja, el que permaneció en el rebaño. Si nosotros nos dejamos llevar por el Señor, Él nos va a conducir a un lugar en donde Él haga pacto con nosotros, en donde Él te bautice, en donde Él te unja, en donde Él te dé su nombre y apellido y te convierta en su hijo o su hija amada. Y lo último que encontramos en la mesa: ¿con qué llenarnos? Y usted dirá: pero ahí lo que dice es mi copa. O sea, usted está pensando, esa es la copa que nos traen una copa para tomar. El Salmo está hablando de el salmista mismo, de su ser como una copa. En ningún sitio nos dice que vamos a encontrar una. Dice que la nuestra. Lo que dice es que una vez yo llegue a la casa de Dios y entre al banquete y Dios me unja, la copa que yo traigo, que soy yo misma, Dios la va a llenar. En las culturas del desierto hay varios signos de hospitalidad. Algunos de los más importantes son que cuando llegamos a una casa nos lavan los pies. Porque el camino de la antigüedad no era con tenis de $150, con cushions, ¿verdad?, que te impulsan de gel y todo eso. No. Eran chancletas con los pies afuera, en la arena caliente. Así que uno de los mayores símbolos de hospitalidad era darle confort a los pies del caminante. Lo otro era darle pan, darle agua y darle vino. Y una cosa que aprendí del rabino que he estado escuchando hablar sobre el Salmo 23 es que nosotros traducimos mi copa rebosa. O sea, mi copa está totalmente llena. Pensamos que se trata de que mi copa está tan llena que casi que se desborda. Sin embargo, el rabino dice que el significado que tiene ese texto para los judíos es: ya no tendré sed jamás.
ya no tendré sed jamás. Al llegar a la casa del Padre, ya no hay que salir. En la casa del Padre tenemos todo lo que necesitamos. Ya no tendré sed jamás. Ciertamente llegamos donde el Señor después del largo camino de la vida. Y a veces llegamos como en empty, el carro, ¿verdad? Llegó como en empty. El desierto nos ha ¿qué? Drenado. Y aunque Yahvé ha sido nuestra provisión y nos ha llevado a lugares de pastos para comer y descansar y nos ha llevado a aguas de reposo para beber y no morir deshidratados, aún así la provisión ¿qué? Se va acabando. Y el último tramo del camino del desierto de la vida nos hace llegar a veces a nuestro destino extenuados, con la copa como vacía. Pero el Dios que nos recibe, Yahvé, nos lleva a la mesa donde nos va a alimentar. Nos sienta frente a nuestros enemigos y nos hace justicia. Nos unge, nos separa para Él, nos bautiza, nos da medicina para el cuerpo y entonces nos llena. Si se refiere a llenarnos de vino, que es un problema que tienen los cristianos, hablar de vino. ¿Usted sabe lo que significa el vino? En el texto bíblico. Ajá, Jesús, está duro. Significa el nuevo pacto. Significa la abundancia, la provisión de Dios y la alegría. ¿Usted sabe por qué los judíos en la Pascua y en todas las celebraciones comen y comen y comen en abundancia y beben y beben y beben en abundancia? No es porque se quieran emborrachar, eso es una mala interpretación. Es porque es una manera de ellos honrar esa provisión de Dios, que después de un desierto de necesidades de 40 años, los llevó a una tierra de abundancia. Es una manera de honrar a Dios. Así que no sabemos si el salmista habla de que la copa se llena de alegría o se llena de agua, o a lo mejor hay dos copas, una de agua y una de alegría. Llegar a la casa de Dios, llegar al encuentro con Dios, encontrar el propósito y la finalidad para nuestra vida, ver realizados los proyectos que hemos soñado y que Dios tiene para nosotros, tiene que ser motivo de gozo y de embriaguez. Dios llena tu copa de alegría cuando llegas a Él. Pero mire, hay gente, perdónenme el desahogo, déjame echar esto para acá, para que ustedes respiren. Hay gente que le pone la mano encima de la copa. ¿Usted no ha visto en un restaurante cuando la gente le dice, no me eches más? Hay gente que le pone la mano encima de la copa y dice, no quiero vino. Hay cristianos que no queremos el vino de la alegría y del gozo. Hay cristianos que creemos que ser cristiano es sufrir aquí para gozar allá. Es más, yo estoy tratando de refrescar en mi memoria que para mí que había un corito que decía algo así como de aquí se sufre y en el cielo se goza. Si alguien se lo sabe, me lo dice después cuando terminemos, porque lo tengo como metido en la cabeza. Eso es mala teología.
Si eso no fuera mala teología, entonces ¿por qué Jesús levantó paralíticos, devolvió la vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, escuchar a los sordos? ¿Ah? El reino se anticipa aquí, en esta tierra. ¿Sabe? Hay cristianos que no dejan que Dios le llene la copa de vino. Hay cristianos que no permiten que su vida rebose de alegría porque han asumido una visión pesimista de la fe. Y por ende tienen una visión pesimista de la vida. Y ni Cristo los alegra. ¿Usted conoce a alguno? Haga lista. Existen, ¿sabe? Ni Cristo los alegra. Pero el salmista deja que Dios le llene de motivos de gozo. Ya no tendré sed jamás. Eso dice el rabino, que es lo que quiere decir ese verso. Y entonces hablamos de llegar ante Dios sedientos. Y ahí está Él, listo para llenarnos, para satisfacernos. Aquí está Él hoy, listo para llenar tu copa. Y yo espero que todos los que nos están viendo aquí o en los medios le quiten la mano a su copa. Y nosotros mismos voluntariamente la extendamos hacia Dios para que Dios la llene. Los cristianos creemos que las escrituras de Israel toditas apuntan hacia Dios, hacia Jesús. Eso es lo que nosotros creemos. Y Jesús, un día, sentado junto a un pozo en Samaria, se encontró una mujer que sacaba agua a mediodía. Y Jesús, muy parlanchín, le dijo: oye, chica, dame agua, dame de beber. Y ella lo miró con cara de sorpresa y le dijo: tú a mí me pides que te dé de beber. Pero, ¿qué tú te bebiste esta mañana? Que te tiene delirando. Si yo soy samaritana y tú eres judío, y judíos y samaritanos se detestan, la excusa. Es más, me voy a meter en un lío si te doy de beber. Es más, esto se complica porque tú no tienes copa y yo te tendría que dar mi taza. Y si yo te doy mi taza y tú pones tu saliva en mi taza, yo me contamino y tú también. ¿Y usted sabe lo que le contesta Jesús? Ay, hija, ay, mujer, si tú supieras. Hermano y hermana, si tú supieras quién es el que quiere llenar tu copa, serías tú quien le pediría que te diera de beber. Y Él te dará agua viva y no tendrás sed jamás, como dice el salmista. ¿Apunta o no apunta a Jesús la Biblia? Aleluya. Alaba al Señor ahí donde estás. Yo siento una presencia especial del Dios que quiere llenar nuestra copa con su espíritu. Jesús no se refería al agua del pozo. Jesús se refería al agua de la que habla el rabino.
Jesús se refería al don de Dios. Si supieras quién es el que te da de beber. Al don de Dios, a la bondad, a la misericordia, que es la que dice el salmista que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida después que esté nuestra copa llena. Por eso es que el salmista termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia, el don de Dios, que es el que dice Jesús en ese evangelio de Juan capítulo 4. Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y en dónde voy a morar? ¿En la casa de quién? De Yahvé Roy, todos los días de mi vida. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Luisito. El encuentro con Dios que sacia nuestra sed existencial. No se trata de un lugar geográfico ni un edificio. El encuentro con Dios que sacia, que alegra, que transforma, se trata de la llegada a la casa del Padre. Se trata de un estado de plenitud que solo se da en ese encuentro con Dios y en que seamos capaces de ponerle nuestra copa y decirle, papá, llénala. De lo que se trata es de que aunque lleguemos a la casa del Padre con la copa vacía, Dios la va a llenar. Dios la puede llenar. ¿Cuántos de ustedes llegaron aquí con la copa vacía? Yo no sé quiénes quieran levantar la mano, pero yo sé que aquí llegó mucha gente esta mañana desde que entraron diciendo, vengo con mi copa vacía, con situaciones que amenazan mi vida, con enemigos que me acechan y persiguen. Hoy necesitamos que el Señor nos reciba en su casa. No aquí. Aquí es fácil. Hoy necesitamos que el Señor nos reciba en su casa grande. Hoy necesitamos descansar del camino del desierto. Hoy necesitamos que restaure nuestras relaciones quebradas, relaciones familiares, con amistades, con hermanos y hermanas de la iglesia o de sangre. Hoy necesitamos hacer un nuevo pacto, como decía Jesús, un pacto en su sangre. Para que Dios nos separe para Él y nos unja con su Espíritu, que nos bautice con su Espíritu. Pídale a Dios que hoy nos bautice una vez más con su Espíritu Santo, Espíritu de poder, que nos llene de presencia. Ay, qué lindo hubiese sido también presencia de Dios en este lugar, ¿verdad que sí? Presencia que salva, presencia que cambia, que transforma, que embriaga de gozo. ¿Sabe qué? Yo le voy a pedir que se ponga de pie y los que están en una situación que no se puedan poner de pie, no lo hagan, pero pongan su corazón de pie. Pongámonos de pie. Y junto con nuestro ministerio de adoración le vamos a decir al Señor, dame de beber. Dame de beber, llena mi copa. Extiende tus brazos. Esta es tu copa. Pon tus palmas hacia arriba, en actitud de recibir. Porque el Señor quiere llenar tu copa para que nunca vuelvas a tener sed. Nunca, nunca más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Díselo al Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Díselo duro con todo tu corazón, con todos tus pulmones. Dile al Señor, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Si no estuviéramos en distanciamiento social, les diría que hoy es día de unción. Y me encantaría crear un problema aquí y ungirles y que me unjan a mí también. Por eso le voy a pedir que si alguno de ustedes quiere, y ahí en internet, en los medios, escríbalo, póngalo, diga, yo quiero que Dios me unja, yo quiero que Dios llene mi copa con su agua, con su espíritu, con su vino de gozo. Yo quiero que Dios transforme, cambie mi lamento en gozo. Y yo quiero que aquí, si alguien necesita particularmente y quiere decir, yo necesito esa unción, levanta tu mano y vamos a pensar que estamos participando de una unción colectiva, porque no es importante que la pastora te pueda ungir. Mire, eso es lo de menos. Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo hacer es ponerte un poquito de aceite en la frente.
Es Dios, es la unción del Padre la que tú necesitas. Es la unción de su Espíritu, es ese derramamiento, es ese vino, es esa agua que Él puede darte para llenar tu copa. Señor y Dios de la vida, derrama de tu aceite sobre tu pueblo. Oh Dios, derrama de tu aceite. Oh Dios, que tu Espíritu, Señor, llene nuestra copa que llegó esta mañana aquí vacía. Señor, danos de beber para no tener sed jamás. Señor, unge nuestra vida. Señor, condúcenos a tu casa grande, Señor, donde podamos sentarnos juntos a la mesa, Señor, y donde nos podamos quedar a morar, a vivir eternamente. Señor, úngenos. Señor, derrama de tu Espíritu. Señor, visítanos. Señor, mira nuestras ofrendas, nuestros niños, nuestro corazón, nuestra ofrenda material, Dios. Señor, pero sobre todo en esta mañana, mira, nuestra ofrenda es nuestra copa para que tú la llenes, Señor. Para que tú crees algo nuevo de hoy en adelante en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro país, Señor. Señor, que nuestra manera de ver la vida, los problemas, el camino sea diferente. Que los que llegaron y las que llegaron aquí atribuladas, asustadas, temerosas y cansadas por la amenaza del enemigo, salgan de aquí empoderadas, porque más grande es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Y ahora que la bendición de Dios Padre, el de la casa, el de la mesa, el del banquete, el de la unción, que la bendición de ese Dios Padre y la bendición de Dios Hijo, el buen pastor que nos lleva a la casa del Padre, y la bendición del Espíritu Santo, que es el que nos unge, esté sobre todos y cada uno de ustedes, permanezca para siempre, queden en paz, sirvan al Señor. El Señor te ha hablado, pueblo. Da testimonio de eso cuando salgas de aquí. Da testimonio de eso a todo el que se te presente en el camino esta semana. Y decimos amén y gracias a Dios por lo que nos ha dado.